Campo en Boca de Todos. Bienvenidos al Campo en Boca de Todos, el espacio en donde platicamos con expertos sobre temas de agricultura, ganadería y pesca que todos deberíamos de saber. El día de hoy nos acompaña el maestro Israel Lorenzo Felipe, quien actualmente se desempeña como director de diversificación productiva en la Secretaría de Agricultura, quien nos va a platicar sobre los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Araceli, por darnos la oportunidad de compartir este gran tema con ustedes. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. Lo que ahorita queremos como ir desmenuzando es qué relación tienen los recursos genéticos con la agricultura. A veces vemos la agricultura solo como lo que se cultiva, lo que está en el campo, pero ¿qué relación hay o cómo se vinculan? Pues prácticamente la agricultura depende de los recursos genéticos. Entonces, porque, por ejemplo, todos los recursos genéticos son todas las semillas nativas o criollas, como le llaman algunos, y pareciera que, por ejemplo, los grandes agricultores de México, por ejemplo, en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, dicen, pues, a mí no me importan los recursos genéticos porque eso es más cosa de los campesinos del centro-sur, ¿no? Pero los maíces híbridos de alto rendimiento provienen de programas de mejoramiento genético en donde centros de investigación o empresas público-privadas aprovechan la diversidad genética de los recursos genéticos, es decir, colecciones de semillas de maíces criollos provenientes de varias regiones del país que están coevolucionando con las condiciones actuales y considerando las variaciones del clima, las nuevas condiciones que existen en los microambientes, las necesidades de los consumidores. Entonces siguen un proceso evolutivo estos maíces criollos o nativos, y de ahí los mejoradores regresan a estos materiales para fortalecer sus programas de mejoramiento genético, tal vez para dotarlos de alguna característica de resistencia a sequía, alguna tolerancia a enfermedades, o simplemente mejorar la calidad del grano para satisfacer las necesidades de los consumidores. Entonces, prácticamente toda la agricultura, tanto la industrializada, la de altos rendimientos, como la agricultura familiar, dependen de los recursos genéticos. Y es importante mencionar que en México es un país megadiverso, poseedor de mucha variabilidad de especies nativas, de biodiversidad, de climas, tenemos muchos ambientes productivos. Entonces, esta amplia diversidad de recursos genéticos permite que para cada condición productiva exista un tipo de variedad que se adapta a esas condiciones, y es importante conservarla porque como tenemos muchos microambientes o ambientes, pues tenemos que conservar toda esa amplia diversidad genética para poder garantizar la producción de alimentos en el largo plazo. Es decir, que los recursos genéticos no es que haya un beneficio tangible en el corto plazo para los agricultores o los campesinos, prácticamente es el futuro de la alimentación, y como gobierno tenemos que tener el compromiso de conservar todo esto, porque si no, a futuro ponemos en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Sí, justamente. Entonces, bueno, lo que dices es muy importante en cuanto a la seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos que se tienen, ¿no? Poder brindar seguridad alimentaria a largo plazo, más en un contexto en donde el crecimiento poblacional está incrementando de manera acelerada, y pues se tiene que cumplir con la cantidad de alimentos para poder cubrir a toda esa cantidad de gente, no solo en México, sino a nivel mundial. Entiendo entonces que los recursos genéticos son las semillas. Las semillas, los animales que somos centro de origen, por ejemplo el guajolote, las especies acuícolas también, por ejemplo los peces del lago de Pátzcuaro, el peje lagarto, la totuaba, los microorganismos que existen en nuestros suelos, levaduras que ocupamos para producir alimentos, para producir yogurts, los hongos que existen en los montes y que sirven de alimento en ciertas temporadas. Prácticamente cualquier material que provenga de la naturaleza y que la podamos aprovechar en un sistema de producción es un recurso genético. Y en recursos genéticos tenemos los que son para la alimentación y la agricultura, en donde ya interviene un proceso de aprovechamiento por parte de algún productor, algún campesino, en donde ya existen cuidados, mantenimiento para poder obtener la producción, y que esos son competencia de la Secretaría de Agricultura.
También existen los recursos genéticos que son de recolecta o silvestres, que son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, pero pues esos prácticamente crecen en áreas naturales y simplemente va la gente y los recolecta en temporadas muy específicas. Entonces, el cambio de un recurso genético silvestre a un recurso para la alimentación en la agricultura es simplemente el proceso, ¿no? Por ejemplo, los hongos que se producen en los montes, cuando se agarran las esporas y se producen ya en invernaderos y todo, ahora ya es un recurso genético para la alimentación y la agricultura. Ok. ¿Y estos recursos en dónde los conservamos, maestro? ¿Hay un lugar donde se conserven o cómo los mantenemos? Pues mira, todas estas directrices para conservar recursos genéticos, expertos a nivel internacional, en donde también México ha tenido aportes de grandes científicos, los han integrado en documentos o directrices de la FAO. Y FAO ha determinado estrategias de conservación a largo, mediano y corto plazo, y que México ha implementado correctamente, pero no lo suficiente en los últimos años por la falta de recursos económicos. Este tema de recursos genéticos prácticamente viene desde los 90, no es una estrategia reciente, y en los 2010 más o menos el gobierno en turno inauguró lo que se llama el Centro de Recursos Genéticos, que actualmente está en el INIFAP, en Tepatitlán, que prácticamente es el banco de semillas de germoplasmas más importante de Latinoamérica, en donde se conservan semillas, se conservan óvulos, se conservan varias especies de plantas, animales y microorganismos en procesos de largo plazo. Inclusive hay especies, por ejemplo, que vienen de zonas tropicales que no tienen semilla, pero se crecen en condiciones in vitro, en geles, pero a baja temperatura y con condiciones específicas de crecimiento. Entonces, prácticamente es toda la estrategia de conservación a largo plazo. Sin embargo, universidades también se han comprometido a toda esta estrategia y tienen sus propios bancos de germoplasma que son a mediano plazo, en donde tienen colecciones de semillas, tienen campos destinados para la conservación de árboles, de magueyes, de todo tipo de especies. Y es importante también que algunos pequeños productores se han concientizado de que son poseedores de una gran diversidad de semillas, ¿no? Chiles, calabazas, maíces, y que gracias a la intervención de investigadores han valorado ese patrimonio que tienen y se consideran guardianes de toda esa diversidad genética. Y retomando las directrices de FAO, han establecido lo que se llaman bancos comunitarios de semilla, en donde conservan semilla a corto plazo, y que principalmente esta estrategia es para, en caso de alguna catástrofe, no sé, por ejemplo, un huracán, una inundación, una sequía o un deslave que se les pierde sus semillas, pues van ahí al banco comunitario de la delegación municipal y pueden jalar semilla, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia de conservación de recursos genéticos y que cada uno tiene su nivel de complejidad y también necesidades de conocimiento y de inversión financiera. Y actualmente, por falta de recursos económicos, varios bancos de germoplasma de universidades sufrieron daños simplemente, por ejemplo, en el sistema de enfriamiento, ¿no? Que prácticamente son los sistemas de enfriamiento de las casas, nada más que un poco más adaptados, y simplemente el que no tuvieran una inversión de 20,000 pesos puso en riesgo inversiones de varios años de trabajo, de colección. No sé, por ejemplo, que anualmente antes del gobierno destinaba 100 millones de pesos anuales para esto. Entonces, en un banco de germoplasma albergaban, por ejemplo, la inversión de 50 millones de pesos por el trabajo de 100 investigadores durante 15 años, y se fueron perdiendo estas semillas. Afortunadamente, con la colaboración de FAO, se logró obtener recursos económicos mediante un proyecto que se llama UTF 145, okay. Y actualmente se está haciendo rehabilitación de estos bancos para que ya no se siga continuando la pérdida de estas semillas, ¿no? Y toda la investigación. ¿Y por qué es importante estos bancos de germoplasma? Porque, por ejemplo, guarda prácticamente una fotografía de lo que fue la semilla hace 30 años. Y tal vez hace 30 años esa semilla tenía una característica, ¿no? Un ejemplo, ¿no? de resistencia a sequía, o tenía
un mejor sabor, un aroma, y que actualmente con los programas de mejoramiento genético ese aroma se perdió. Entonces el consumidor dice, pues es que este jitomate ya no huele como el de mi abuelita, ¿no? Ya no huele a jitomate. Ya no huele a jitomate. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces los mejoradores regresan a los bancos de germoplasma, buscan cuáles son los jitomates de esas regiones que tenían esos aromas y mediante cruzamientos u otras técnicas pueden regresar esa característica de aroma a las nuevas variedades, ¿no? Aquí me surge una duda. Tú me dices que pueden regresar características naturales de este cultivo. ¿Eso no afecta a mediano o largo plazo el desarrollo de ese cultivo? O sea, el hecho de modificar su gen para que vuelva a tener el aroma, para mantener este recurso, ¿no les hace daño? No, no les hace daño porque son genes propios de la especie, ¿no? Y recordemos que cuando hacemos un mejoramiento genético convencional, es decir, que agarramos el polen de una planta, se lo ponemos a la otra y empezamos a sacar las semillas de los frutos, entonces al hacer este mejoramiento genético transferimos muchísimos genes. Entonces, por ejemplo, tal vez la planta actual tiene un rendimiento, no sé, de 10 toneladas, ¿no? Y le metemos, hacemos un cruzamiento con una planta de hace 30 años que rendían 5 toneladas, entonces los nuevos materiales que tengan la característica deseada, pues posiblemente el rendimiento va a ser un intermedio, ¿no? Okay. O sea, si, existen, en todo proceso de mejoramiento genético, existen ganancias y pérdidas de genes, de características físicas, llámese alturas, tamaños, colores, propiedades bioquímicas, inclusive genes, ¿no? En sí no podemos tener todo en una sola planta, ¿no? La naturaleza pues también es sabia, porque por ejemplo, podemos tener una planta muy bonita, pero esa planta si no tiene los metabolitos para que las plagas no lo ataquen, pues de nada va a servir, se va a perder, ¿no? O podemos tener una planta, por ejemplo, muy bonita, con genes muy resistentes, pero un sabor muy feo, pues para nosotros no nos sirve. Entonces al final tenemos que buscar un ínter entre todo esto. Un equilibrio. Estábamos hablando de este centro que está en Jalisco, ¿no? Que está en Jalisco. ¿Tú sabes aproximadamente cuántas especies o cuántas variedades tienen resguardadas ahí? Tenían más de 40,000 hasta la última cifra que nos habían proporcionado y incluye plantas, animales, microorganismos, óvulos, como había mencionado. Pero lo más importante es de que, acorde a un análisis que hicimos de las capacidades que tenemos instaladas en México para la conservación de recursos genéticos, identificamos que este banco de germoplasma del Centro Nacional de Recursos Genéticos está subutilizado. Es decir, que tenemos mucho espacio para conservar, pero no tenemos todavía los materiales, ¿no? Entonces creo que aquí podemos hacer una invitación a los investigadores de las universidades, a los estudiantes de postdoctorado que están metidos en estos temas de recursos genéticos, invitarlos a que si bien hagan sus colecciones en sus universidades, que envíen una réplica a ese centro de conservación en donde el gobierno brinda todas las facilidades para la conservación de los recursos a largo plazo y pues va a estar garantizado el resguardo, ¿no? Y por el bien de sus investigaciones, pero lo más importante, por la seguridad de los mexicanos, ¿no? Sí, la protección de la biodiversidad, como tú bien decías al inicio, México es megadiverso en muchos sentidos, no solo en tema de paisajes, en tema de cultivos, en tema de cultura, en todos somos muy diversos. Y lo que yo entiendo que tú nos estabas explicando es que en caso de que esperemos que no llegue una supercatástrofe, todo se extinga y se acabe, eso nos permitiría volver a iniciar, ¿cierto?, con los cultivos que son nativos. No tenemos cultivos que no sean nativos, es decir, dentro de esos recursos no tenemos cultivos que no se hayan generado aquí o también se están procurando. Existen muy pocos, es mínimo, sin embargo, tenemos que mencionar que los que no son nativos de México son nativos de otro país y tomando como consideración lo que dijo FAO, o sea, cada país que es megadiverso, que es centro de origen y diversidad, tiene que implementar estrategias para la conservación. Entonces, por ejemplo, de nada sirve que en México conservemos, un ejemplo, naranjas, mangos en estos centros,
si son variedades importadas, ¿no? Que vienen de otros países. Pero, por ejemplo, en el caso del mango Ataulfo, que ya es un desarrollo de Chiapas, pues sí, ahí vale la pena conservarlo, ¿no? O en el caso del arroz, que es de China, pero ya tenemos el arroz Morelo. Entonces, estos casos muy específicos sí pueden entrar en estos esquemas de conservación. Sin embargo, lo que tratamos como Secretaría de Agricultura es priorizar todo lo que seamos centro de origen y de diversidad genética. ¿Aproximadamente de cuántos cultivos somos centro de origen? Pues actualmente el Servicio Nacional de Semillas tiene, quien es el que maneja todo este tema de los recursos genéticos agrícolas, tiene 43 redes de recursos genéticos que incluyen especies para uso industrial, para hortalizas, para frutales, quelites, cultivos básicos. Entonces, podríamos decir que podemos tener más, sin embargo, los que se están aprovechando para la alimentación y la agricultura, ahorita son 43. Dentro de los cuales obviamente se encuentra el maíz, el cacao, calabaza, chiles, achiotes. Entonces hay muchísimos de importancia, ¿no? Los tomates de cáscara, los jitomates, chayotes. Justamente ahorita que me estás comentando toda esta variedad y que estás nombrando los frutos que son nativos, hace poco estaba reflexionando en ese tema. No dimensionamos qué tan amplios son nuestros cultivos y qué tanta importancia tienen dentro de nuestra gastronomía. No me imagino como platillos muy tradicionales sin una salsa o frijoles o estos alimentos que consumimos día a día y que ni siquiera nos damos cuenta. Ya es algo tan mecánico que no nos fijamos, ¿sabes? Y lo que tú nos estás contando ahorita de la importancia de mantenerlos, pues sí es un trabajo muy grande porque justamente estábamos platicando todo lo que implica proteger los recursos genéticos, el conocimiento que se requiere, las instalaciones que se requieren, el trabajo en sí en campo que se requiere. Entonces, creo que esto que nos estabas comentando, esta invitación que haces a otros investigadores, pues es necesaria y es muy importante, pero también es muy necesario que como consumidores tengamos noción y valoremos toda esta diversidad que nos da nuestro país, porque pues tenemos demasiados cultivos nativos que forman parte de nuestra alimentación, pero no solo de la de los mexicanos, son cultivos que alrededor del mundo generan platillos muy importantes, muy reconocidos y bueno, pues fue de México para el mundo. ¿Y qué sería si nosotros no conservamos esa riqueza? Sí, y algo importante lo que mencionas es nosotros como consumidores, ¿cuál es nuestro papel, no? Recuerdo que cuando era niño y mi abuelita nos invitaba a comer, en el caso de los aguacates, siempre consumía aguacates de temporada, ¿no? Los aguacates con cáscara delgadita que te la puedes comer, aguacates largos y todo. Y ahora nosotros, los niños chiquitos, solamente quieren aguacatejas, ¿no? Entonces nos estamos mal acostumbrando al querer un estándar de belleza también en el tema de los alimentos. Y desafortunadamente los recursos genéticos, los jitomates que tú dices que tienen más color, más sabor, pues no son tan bonitos y no son tan agradables para muchos. Entonces, el que nosotros como consumidores no sepamos valorar estos recursos genéticos hace que el productor, el campesino, pierda el interés en querer sembrar. ¿Por qué? Porque nosotros ya no le estamos consumiendo. Entonces, si él ya pierde ese interés, pues la semilla se va quedando, llega el hijo, el ingeniero, el licenciado, o el que no quiso estudiar pero se quedó con él, y dice, pues son las semillas que tenía mi abuelo, son las que tenía mi papá, pero pues ni se venden, mejor yo quiero seguir sembrando, por ejemplo, tomate de cáscara, pero pues ahora voy a comprar el híbrido tal, de la marca comercial tal, porque lo vi en una expo que era lo mejor, ¿no? Pero no estamos haciendo, por ejemplo, expos de recursos genéticos, ¿no? Donde digamos, a ver, mira, este jitomatito tiene estas características, tiene este sabor, tiene esto, para empezar a regresar al consumidor esas opciones, ¿no? Sabemos que en el mercado, pues, está muy ya diferenciado el tema, ¿no? De que este grupo le interesa esto, este otro y este otro, pero tenemos que ver cómo reintroducimos
el valor culinario que tú mencionaste hacia los consumidores, ¿no? O sea, decirle, ok, mira, prácticamente este jitomatito te va a dar el sabor de tu abuelita o del pueblo o de lo que sea, pero lo más importante es que con tu compra estás contribuyendo a que ese campesino conserve los recursos genéticos y tus hijos, tus nietos a futuro van a poder seguir consumiendo eso, ¿no? Van a tener alimentos. Entonces creo que eso es lo que tenemos que estar promoviendo, porque como gobierno no tenemos dinero suficiente para poder pagarle a cada campesino, oiga, por favor, siembre 100 metros, 200 metros, 1000 metros de su semilla. No tenemos dinero suficiente para eso, pero si el mercado valora, entonces basta con que un campesino, un productor, un pequeño productor siembre, lo venda bien, para que todos quieran hacerlo, ¿no? Pero pues también depende de uno como consumidor el querer comprarlo, así es que para cuando vayan al tianguis y vean unos jitomates, unos aguacates, chayotes, lo que vean ahí, compren tejocote, compren capulín, achiote, entonces compren todo eso para que motiven y muevan el dinero y el dinero llegue al campesino y el campesino se vea motivado, ¿no? Y otros más quieran seguirlo. Sí, porque justamente eso que dices, ellos, a final de cuentas, la labor que hacen pues es importantísima, porque sin ellos pues prácticamente no comeríamos. En las ciudades es muy poca la gente que dice, ay, voy a poner un huertito. Prácticamente tú vas al súper, vas al mercado, vas al tianguis, encuentras tus productos y todo. Y pese a la labor que ellos hacen, están a expensas de lo que nosotros como consumidores queremos, ¿no? O sea, lo que tú bien dices, si no está bonito, dices, ay, no está bonito, a lo mejor lo abres y está riquísimo y está precioso, pero por fuera no se veía tan bonito, entonces lo dejas, le estás quitando oportunidad al productor, estás reduciendo también el tema de la competencia comercial. Actualmente, pues también compiten con otros países, ¿no? Un tema muy importante que estuvimos platicando hace poco tiempo es el tema de la manzana mexicana, que pues físicamente no es tan bonita, pero es una manzana muy jugosa, es una manzana muy dulce y de pronto no nos damos la oportunidad de probarla porque se ve más bonita la roja de allá, está más brillosa. Y le quitamos la oportunidad al productor y le quitamos la oportunidad a los cultivos nativos, a los cultivos que crecieron con nuestra sociedad, que crecieron con nuestro México. Entonces, sí es muy importante que lo que dices, o sea, sí lo quiero recalcar, que como consumidores abramos también este panorama de decir, bueno, pues físicamente no es el cultivo más bonito, pero está sabroso, pero se cultiva aquí, y también regresar a esos cultivos, pues sí, nativos, a la calabaza, a volver a preparar y aprovechar esos productos. Estábamos platicando en uno de los comentarios que hicimos de todo el trabajo que implica el tema de los recursos genéticos. Me gustaría que lo desglosaras, Isra. ¿Qué implica, o ustedes dentro de estas redes y de este comité de recursos genéticos, qué implica poder calificar un recurso genético para poderlo resguardar? ¿O cualquier recurso se puede resguardar? Pues se puede resguardar cualquiera, pero hay que considerar que guardar una semilla, guardar un óvulo, guardar un microorganismo implica inversión. Entonces, como gobierno tenemos la responsabilidad, como ya lo ha dicho esta administración, de hacer eficiente el uso de los recursos económicos, humanos, infraestructura, todo. Y entonces debemos de conservar prácticamente lo que represente un mayor beneficio a largo o a mediano plazo. Entonces, para poder identificar, no sé, por ejemplo, de 10,000 semillas, qué es lo más representativo, lo más importante, lo que representa a toda una población de esos individuos, pues tenemos que hacer varias acciones, ¿no? Tenemos que primero consultar a los poseedores, a los guardianes de estos materiales, el tema de cuáles son las mejores semillas, las plantas, qué características les provee y todo, para a partir de eso hacer colectas. Y esas colectas empezarlas a sistematizar, es decir, llevar como un registro, ¿no? Prácticamente como su acta de nacimiento, de dónde provienen las coordenadas, quién las conserva, quién fue el colector y todo, lo que le llaman datos pasaporte. Okay.
Después de eso, pues ya se pueden meter al banco de germoplasma, que como mencionamos, no podemos hacerlo a nivel de localidad, que serían bancos comunitarios, a nivel de universidades, que son bancos a mediano plazo, o los mandamos directamente al Centro Nacional de Recursos Genéticos, CNRG, a largo plazo. Pero ahí podemos tener simplemente un cajón de muchas semillas, ¿no? Y pues, ¿de qué sirve tener ahí las semillas si no las aprovechamos? Al final, estos recursos genéticos, la forma tangible de que un campesino o un productor las pueda utilizar es que les sea de utilidad. Entonces, ¿cómo va a ser de utilidad? En una variedad mejorada, en una especie mejorada que le satisfaga sus necesidades productivas y que atienda las necesidades también de los consumidores. Para poder llegar a eso, tenemos que hacer mediciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ponerlas ahí a prueba para ver cuánto crecen, qué altura. ¿Esto para qué? Para ver cómo va a ser el mejor sistema de producción, ¿no? Porque el campesino va a decir, ¿y cuántas semillas le meto por hectárea, Inge, ¿no? Entonces, eso depende de lo que se llama el arquetipo, ¿no? Cómo son las estructuras de las hojas, todo esto, o el tema de la floración, para ver a cuántos días tengo que yo hacer una fertilización en alto contenido de fósforo, ¿no? Es todo el tema de manejo agronómico, o qué plagas le atacan. Entonces, todo eso es parte de la caracterización fenotípica. Pero algo muy importante es que, por ejemplo, ahora la juventud y ustedes y las chicas que están acá les interesa la belleza, todo, los productos nutracéuticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los antioxidantes. Entonces, para saber qué antioxidantes tienen los recursos genéticos, tenemos que hacer estudios de bioquímica, ¿no? Para ver qué metabolitos existen. Entonces, esa es una caracterización que se llama bioquímica, para ver qué tiene, ¿no? Y ya si nos queremos ir más avanzado para ver qué genes, pues tenemos que hacer una caracterización molecular. Hay diferentes técnicas que los expertos llaman marcadores moleculares, hasta el tema de la secuenciación. Entonces, con toda esta información, entre más información y más completa tengamos todo esto, podemos acelerar un programa de mejoramiento genético y brindarle una solución a un campesino, a un productor, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, con las condiciones del cambio climático o las tendencias globales, por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿no? Que elevó los costos de los fertilizantes y todo, fueron grandes problemáticas que hay que ver. Entonces, los productores requieren respuestas rápidas. Y si bien, por ejemplo, México desarrolla variedades, pero pues con las capacidades que tenemos actualmente instaladas en un programa de mejoramiento convencional, pues nos pudiera llevar 15 años, ¿no? De aquí a 15 años, pues va a decir, no, pues es que eso es lo que quería mi papá, ¿no? Pero pues ahora yo ya necesito esto, porque ¿qué pasó, Inge? Mire, mi aplicación dice que el clima, comparado con hace 15 años, ya aumentó 2 grados, y esta ya no me sirve, porque ahora ya le atacan estas plagas, o requiere más agua, ¿no? Entonces tenemos que ser más reactivos y más, tener una visión para ir tratando de atender todo esto, y por ello es necesario el tema del financiamiento, ¿no? Pero pues el financiamiento no solamente es del gobierno, también hay universidades, también hay gobiernos estatales, hay organismos internacionales, y creo que si todos nos sumamos a estas redes, podemos empezar a trabajar de forma coordinada y no traslaparnos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un tema, no sé, un periódico saca algo y los investigadores dicen, eso yo lo quería hacer, ¿no? Y 10 investigadores se meten a hacer eso. Cuando pudiéramos decir, ok, sí, el grupo más avanzado en esto es ellos, y dejémoslos que hagan, ustedes pudieran hacer esta otra cosa, o encadenarnos y todo. Y pues también muchos investigadores quieren agarrar casi todo el proceso de la cadena, ¿no? Dicen, pues es que yo soy el gurú en el tema de recursos genéticos, y yo, denme dinero porque yo quiero ir a colectar, ¿no? Y yo quiero tener mi banco de germoplasma, y yo quiero caracterizar, pero para eso pues yo tengo que aprender esta técnica, tengo que aprender la otra, y voy a agarrar a mis estudiantes que aprendan, y no. Entonces creo que hay que crear redes para apoyarnos de los demás y aprovechar los conocimientos y experiencias de otros, ¿no? Porque el tema de recursos genéticos es tan amplio, tan complicado y tan importante y relevante para la seguridad alimentaria de México, que solos no vamos a poder. Tenemos que unirnos, tenemos que estrechar las fuerzas, las colaboraciones, y no debemos de pelearnos en tema desde el punto de vista académico, científico, de instituciones, de niveles de gobierno. Creo que todos tendríamos que estar colaborando y trabajando bajo una misma visión,
porque al final el beneficio es para todos, ¿no? Todos vamos sobre el mismo objetivo. Cuando veamos un recurso genético en el tianguis, no va a decir, ah, mira, y es que ahí trae la foto del investigador tal, ¿no? O trae el logotipo de tal. Al final creo que ese es el beneficio, ¿no? O de aquí a 100 años, las poblaciones o la gente que esté en ese tiempo, pues va a decir, pues no, ay, mira, y esto lo hizo tal persona. O sea, va a decir, pues tal vez, si es consciente, va a decir, ah, qué bueno que los gobiernos de cuando estaban en los 2000, 2020, lograron hacer esto para que no se perdiera. Y en otro país que no hizo nada, pues mira, no... Ya se quedó. Entonces... Sí. Invitamos a la gente que nos escucha a que se sume, ¿no? Y que colaboremos de forma participativa y proactiva en todo este tema y aprovechemos las infraestructuras. Alguien tiene un laboratorio para hacer un análisis molecular, otros tienen para estudios bioquímicos, otros son los grandes agrónomos que saben caracterizar. Entonces, entre todos, sumemos a estas redes, ¿no? ¿Actualmente tienen el número de redes que trabaja el SNICS? Sí, hay 45 redes, que son 43 para cultivos y 2 para bancos de germoplasma. Okay. Sin embargo, también tenemos redes en recursos genéticos pecuarios, en recursos genéticos microbianos invertebrados y recursos genéticos acuáticos. Entonces, prácticamente abordamos todos los recursos que somos poseedor y pues los invitamos a que busquen en la página de la Secretaría de Agricultura el tema del Comité Sectorial de Recursos Genéticos, o se acerquen al SNIC, se acerquen a INAPESCA, se acerquen al Colegio de Posgraduados, al Centro Nacional de Recursos Genéticos o inclusive a la propia Secretaría, y les vamos a dar una orientación de a quién deben de acercarse y cómo pueden colaborar y cómo unir acciones para conservar los recursos genéticos. ¿Incluso los mismos productores pueden participar? Claro, porque al final los productores son los guardianes de estos recursos genéticos, ¿no? Y al final son los que tienen la capacidad de conservar in situ, lo que se llama in situ es a nivel de parcela, y es importante también la conservación in situ, porque estos semillas, estas plantas, estos animales, se van adaptando a las condiciones del clima. Entonces, por ejemplo, ahorita ya tenemos un incremento de algunos grados centígrados, condiciones de menos sequía y todo. Entonces, los genes se van adaptando a esas condiciones. Y pues necesitamos también esta coevolución con los climas, con los ambientes productivos, con el tema de los insumos, porque, por ejemplo, hace 40 años no era tan común el tema del fertilizante químico, ¿no? Y ahora pues ya se aplica. Entonces, aun y cuando sea el mismo material criollo, posiblemente tenga algunas características, ¿no? Porque a nivel genético hay lo que se llama la epigenética y otras condiciones que se prenden y apagan genes y todo. Entonces, puede que exista por ahí algún gen de interés que a futuro no sea de utilidad, pero ahorita no le vemos el valor. Pero justamente esto que nos dices de la evolución de los genes, pues por lo que entiendo puede tardar muchísimos años, o sea, muchos años en que un gen vaya cambiando, se vaya adaptando, vaya desarrollando otras características. En este tema tú hablabas del mejoramiento genético. Me gustaría que, viéndolo desde el tema de los recursos genéticos, ¿qué es el mejoramiento genético? Porque pues está, digamos, castigado en cómo lo vemos. Me gustaría que tú nos explicaras en qué consiste y obviamente también saber si no tiene un impacto, maestro. O sea, si esto no a largo plazo va a impactar y vamos a terminar tratando de hacer un bien que sea contraproducente. Pues mira, el mejoramiento genético es una actividad para seleccionar las mejores especies que satisfacen las necesidades, ¿no? Pueden ser necesidades de académicos, necesidades del mercado, necesidades de los agricultores, necesidades de adaptación al cambio climático. Entonces es para satisfacer una necesidad. Y en temas de mejoramiento genético hay varios niveles. Está el mejoramiento genético que hace la propia naturaleza, ¿no? Selección natural. Está el mejoramiento genético que hacen los campesinos, que le llamamos mejoramiento participativo, en donde el campesino puede seleccionar, por ejemplo, en el caso del maíz, seleccionar las mazorcas, ¿no? Pero también puede hacer una selección a nivel de parcela, donde puede seleccionar las mejores plantas, las que no le afecten a plaga, las que tengan mejores raíces, la mazorca que no tenga alguna enfermedad. Esas características que tangible el productor puede ver y que le interesa, ¿no? O tal vez que su esposa le dice, no, viejito, mira, es que este maíz no me sirve porque la tortilla se hace muy dura, pero este maíz es muy bueno. Entonces, también ahí pueden hacer ese mejoramiento participativo, ¿no?
O está el mejoramiento que hacen las universidades mediante las técnicas que le llaman selección mendeliana y cruzas, retrocruzas, y todo lo que los expertos de INIFAP, Chapingo, Narro y otras universidades dominan, ¿no? Y tenemos mejoramiento moderno o biotecnológico, ¿no? Entonces, cada uno conlleva un nivel, por ejemplo, de especialización, de inversión, de tiempo, y resulta importante mencionar que el mejoramiento, al igual que cualquier actividad humana o cualquier intervención humana, conlleva un riesgo. Inclusive, o sea, también la naturaleza, o sea, puede que la naturaleza en una mutación, algún alimento le provea alguna característica para defenderse de una plaga, pero es una sustancia que puede ser tóxica para los humanos, ¿no? Un ejemplo, el caso de los hongos, ¿no? Ajá. Que hay muchos hongos que pues son alucinógenos, pero es un mecanismo de defensa del hongo, pero ya le damos otro uso, ¿no? O por ejemplo, en el caso del mejoramiento, donde hacen los campesinos, si hacen un mejoramiento no correcto, pues pueden perder varias características, ¿no? Entonces no basta, por ejemplo, con solo seleccionar una planta, ¿no? Se tienen que seleccionar múltiples plantas y después hacer cruzas de las semillas para que la nueva siembra haga polinización cruzada y los genes se sigan manteniendo ahí, ¿no? Porque si solamente se enfocan en unas características, pues ahí mismo corre el riesgo de que se pierdan genes, ¿no? En el caso del mejoramiento por universidades y desarrollo de híbridos, pues esta pérdida de genes es todavía mucho más grande, porque muchos se van por la estética, por ciertas características de las plantas, por ciertas características de la mazorca. Entonces, pues hay muchos genes que no son de gran importancia para los investigadores y hacen una selección para quitarlos, ¿no? Entonces, la reducción de genes se va cortando. Existen los otros genes, pero prácticamente están como apagados, ¿no? Están ahí. Y en el mejoramiento biotecnológico, pues podemos agarrar genes de un material criollo, por ejemplo, y transferírselo a un material mejorado. Y los tiempos, pues ahí varían también, o sea, a nivel de especialización los tiempos se reducen, pero la inversión se eleva. Y pues al final, como mencionamos hace rato, el tema de modelos de negocio, pues es importante que cada uno tiene un modelo de negocio específico y actualmente pues México permite que se puedan proteger innovaciones, invenciones, y hay muchísima gente que está dispuesta a pagar por estas tecnologías, ¿no? O sea, y ahí es un mercado de libre mercado. Tú ahorita, por ejemplo, puedes tener un iPhone, yo puedo tener un Android, alguien puede tener un Huawei, existe esa disponibilidad, ¿no? Esa diversidad. En el caso también de las semillas, pues existe eso mismo, ¿no? O sea, hay quien te puede decir, ok, pues yo te vendo semilla criolla, que es natural, ¿no? O alguien te va a decir, pues yo tengo semilla criolla de mejoramiento participativo seleccionada, que es más rendidora, o las empresas te pueden proveer semilla híbrida, o alguien más te puede proveer otro tipo de semilla con características más específicas, ¿no? Y pues ahí ya hay que ver los beneficios que trae al productor, al campesino y a todos, ¿no? Y al final, o sea, ninguna tecnología va a representar un riesgo cero. La simple intervención del hombre ya tiene un impacto negativo, ¿no? La misma intervención de la naturaleza, bien tú lo decías, desde el mejoramiento natural que se hace, pues puede ser que se vaya un gen distinto y haya una malformación en el cultivo. Incluso en el desarrollo de los mismos humanos, pues puede suceder, ¿no? De manera natural. Pero, dada esta explicación que tú me das, yo te quiero preguntar, ¿es lo mismo que los transgénicos? No, bueno, el mejoramiento por biotecnología o moderno pudiera ser una parte de transgénicos y lamentablemente la mala información de algunos investigadores, de algunos tomadores de decisión, algunos políticos o gente que dice, no, es que yo estoy muy informado porque lo leí en el Face, hace creer que un recurso genético es igual que un transgénico, pero ya mencionamos hace rato que un recurso genético son todas las semillas nativas que poseemos, ¿no? Que nuestros campesinos producen, siembran y que
han crecido aquí en el territorio de México a lo largo de miles de años. Un transgénico es una de las tantas técnicas de mejoramiento por biotecnología. Los transgénicos tienen muchos años y actualmente son los productos que se comercializan a nivel mundial y que por lo general son algunos materiales híbridos que en algún momento provinieron de algún recurso genético nativo, pero actualmente eran híbridos y a nivel de laboratorio les metieron genes de otras especies, entonces de algunas bacterias principalmente, para dotarlos de resistencia al ataque de plagas o tolerancias a enfermedades. Entonces, ese es algo novedoso que hasta el momento no existía en la naturaleza, o si existía no habíamos sido capaces de identificarlo, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, también en este tema de los transgénicos, hace tiempo se andaba trabajando, por ejemplo, la UNAM, en el Instituto de Ciencias Genómicas, andaba tratando de desarrollar, por ejemplo, bacterias que tuvieran mayor capacidad de fijación de nitrógeno y que se hicieran una simbiosis con los maíces híbridos. Y pues hace algún tiempo salió la noticia de que algunos maíces mijes, recursos genéticos, tenían esta capacidad de simbiosis, ¿no? Entonces, como es lo que te decía, o sea, posiblemente no lo habíamos identificado, pero ahí estaba. Entonces, simplemente con los transgénicos se aceleran procesos de mejoramiento genético que pudieran darse naturalmente en la naturaleza o no. Sin embargo, fue una tecnología satanizada. ¿Por qué? Porque aun y cuando los desarrollos o la investigación, la innovación se generó en universidades, quien pudo aprovecharlo a nivel comercial o quien tuvo la visión de identificar esto fueron empresas transnacionales que tienen el recurso humano, infraestructura y capital para poderlo transferir. Y pues aquí en esto, pues a nivel también de la comunidad científica existió una especie como de conflicto, de que pues eso es malo y que no sé qué. Entonces, una tecnología que algunos investigadores dijeron, pues esto puede ser el futuro para poder desarrollar cultivos en menor tiempo, para poder tener cultivos más resistentes a la sequía, con menor requerimiento de agua, y ahorita que la huella hídrica es muy alta y que no sé qué, y en México tenemos que bombardear nubes para que llueva, para que estimular lluvia. Entonces, una tecnología que tiene el potencial para mucho se fue satanizando. Entonces, pues, al final, si queremos que algo no funcione, hay que crear comisiones, ¿no? Entonces, muchas comisiones de este tipo impulsaron a que las universidades, quienes tenían la capacidad también de competir y de ofrecer tecnologías libres de patentes, pues se desincentivaran, ¿no? Porque pues también existió organizaciones que dañaron laboratorios, dañaron los experimentos. Aquí en México, o sea, hasta hace, no sé, unos 10 años, un poco menos, a varios laboratorios que hacían desarrollos biotecnológicos les mandaron sobres con sustancias biológicas para dañarlos, ¿no? Entonces, o sea, bioterrorismo desde los propios activistas, que eso es la otra parte que no se menciona. Entonces, una universidad pues tiene otra visión que una empresa, ¿no? La empresa va a decir, pues yo quiero ganar y pues yo patento todo y todo, ¿no? Entonces una universidad tiene una visión de querer compartir el conocimiento que llegue y todo, pero pues si nosotros como sociedad atacamos esa tecnología, pues ¿quién va a poder atender muchos requisitos, estar reconstruyendo experimentos? Pues las grandes empresas, ¿no? Entonces, los transgénicos tienen un potencial muy grande, pero están satanizados, ¿no? Y pues desafortunadamente se metían genes de otras especies, pero pues eso es una tecnología prácticamente de hace 20 años y actualmente tenemos tecnologías más avanzadas en donde, por ejemplo, está la tecnología de CRISPR-Cas, que es una tecnología biotecnológica, pero no es transgénico, porque para que sea transgénico es de que yo meta genes de una especie en otra especie que compatiblemente, que sexualmente no son compatibles, ¿no? Es decir, una bacteria con un maíz, pues no se va a dar, ¿no? Pero en la selva sí se da. En la selva sí se dan transgénicos naturales, ¿no? O sea, como dato curioso. Como dato curioso, en las selvas, cuando las raíces de los árboles se cruzan, por lo general salen brotes y ese brote por lo general es transgénico, pero no de un solo gen, sino de miles de genes
es prácticamente una nueva especie. Entonces, para que tampoco nos espantemos de que pues es algo que en la naturaleza. Sí. Entonces, estos transgénicos prácticamente se hacían con técnicas así como que disparaban así como con escopetas y no sabían dónde caía el gen. Pero afortunadamente con las nuevas técnicas de CRISPR-Cas se pueden hacer cortes específicos. Actualmente ya podemos secuenciar un genoma de una especie prácticamente en pocos días y muy barato. Y podemos decir, pues a lo largo del ADN, pues yo voy a cortar aquí con enzimas específicas y voy a meter el gen. Y el gen es simplemente de la misma especie, pero es de un maíz criollo que le va a dar resistencia a sequía. Entonces no conlleva riesgo. Y es una tecnología que tiene el potencial también, al igual que de los transgénicos, de contribuir hacia una agricultura más resiliente al cambio climático y más sostenible, porque podemos hacer un menor uso de fertilizantes químicos, de agroquímicos, pero lo más importante es que les podemos dotar de resistencia a los cultivos de condiciones a la sequía, de inundaciones, tolerancia a enfermedades, a plagas, ¿no? Que, como ya mencioné, a nivel de la naturaleza, en estos recursos genéticos ya existen estos materiales que tienen estos genes, ¿no? Pero pues son feos, son de porte bajo, no son productivos, y el hacer las cruzas con un material resistente, un ejemplo, el tejocote, ¿no? Que solamente lo ocupamos en las piñatas, pero ¿por qué no consumimos tejocote todo el tiempo, no? Y tejocotes de muy buena calidad que en México ya se siembran, hay plantaciones muy buenas, tenemos una red de tejocote, pero que no se aprovecha, ¿no? Entonces hay otros tejocotes también ahí que pudieran ser buenos, pero los atacan algunas plagas, enfermedades. Entonces hacer mejoramiento genético en tejocote es muy alto, ¿no? Pero ¿qué tal si alguien dijera, pues yo no quiero tejocote amarillo o naranjado, lo quiero, no sé, rojo, ¿no? O verde, y ya existe un tejocote en la naturaleza, pero simplemente el pasarle el color tardaría muchísimos años, y por edición de genes sería un proceso que no tardaría mucho más rápido, entonces llevarlo al productor y al consumidor sería muy, muy rápido, ¿no? Ok. Recapitulando rápidamente, entonces, la diferencia entre un transgénico y la modificación genética, se podría decir que en los transgénicos anteriormente mezclaban genes de otras especies, y la modificación genética se editan los genes sobre la misma especie, o sea, no hacemos ahí, no va a salir un maíz con patas ni nada, no. Simplemente con la misma, con ese mismo gen, con esa misma variedad, vas reforzando, vas destacando cualidades. Sí, exactamente, es prácticamente agarrar, en el caso de los, se llaman cisgénicos en lugar de transgénicos actualmente, los que provienen de la edición de genes. Entonces, estos cisgénicos es agarrar el gen de un recurso genético nativo y pasárselo a un recurso híbrido o ya comercial para darle una característica nueva, ¿no? A y sin que pierda muchas características, porque solamente le estamos pasando un gen, y en mejoramiento convencional pues, le pasaríamos muchísimos genes. Y en los transgénicos, pues es agarrar un gen de otra especie que en la naturaleza es difícil, pero no imposible, que se crucen sexualmente. Ok, perfecto, maestro. Nos ha dejado ya como una visión un poco más clara porque justamente este tema de recursos genéticos, mejoramiento, transgénicos, creo que tiene muchos huecos todavía informativos. Es importante comunicar, que la gente se vaya familiarizando, que vaya conociéndolos, para que también se reduzcan esas teorías y demos oportunidad a los productores, que a final de cuentas todo el trabajo que se realiza, pues el principal objetivo es que ellos puedan realizar su trabajo de la mejor manera y que sea redituable para ellos, porque pues sí está padre que ellos usen alimentos, pero pues también ellos se alimentan, también ellos tienen una vida y necesitan que también el trabajo que realizan sea redituable. Dado esto, le agradecemos muchísimo la explicación que nos dio, le agradecemos que nos pudiera decir o explicar, describir qué es cada cosa, ¿no? Qué es un recurso genético, cómo se aprovechan en el sector agroalimentario y sobre todo, pues, cómo va a beneficiar a los productores y a la población en general. Esperemos que no nos tengamos que enfrentar tan pronto a algo que nos obligue a hacer uso nuevamente de esos recursos para generar
nuevamente estas especies. Sí, no, y muchísimas gracias por este espacio y nuevamente invitar a los investigadores, a los estudiantes de licenciatura, a los de posgrado, postdoctorado, a que si trabajan con recursos genéticos se unan a estas redes de recursos que tiene la Secretaría de Agricultura para crear sinergias en todas las actividades, porque es un trabajo muy importante, ¿no? Y también que nuestros tomadores de decisiones, de decisión, nuestros diputados, nuestros senadores, comprendan la importancia de esto y que puedan destinar recursos económicos para todo esto y que también sepan que no es algo de que, y dime cuántas variedades ya generaste o qué has hecho, ¿no? Porque, como mencionamos, el beneficio es a mediano y largo plazo, ¿no? Pero es una labor muy importante que todos tenemos que contribuir y también los campesinos, los agricultores, los pequeños productores, los técnicos tienen que estar conscientes de todo esto para decirle al productor, señor productor, esto que tiene aquí tiene un gran valor, si lo aprovechamos, si hacemos un modelo de negocio, si nos vinculamos con otras personas, si hacemos un grupo, podemos ofertar este producto al mercado y es una gran oportunidad de aprovechar los recursos genéticos y tanto para el campesino como para el consumidor, como para todos, ¿no? Y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Nada más para terminar, si alguna universidad, si algún productor, algún técnico está interesado en formar parte de estas redes, ¿con quién se tiene que acercar? ¿A dónde va para poder sumarse? Pues, por ejemplo, si son para el tema de cuestiones agrícolas, los invitamos a que busquen al SNICS, ahí con la maestra Nancy Hernández de SNICS. Si es en el tema de recursos genéticos microbianos, con el doctor Ramón Garibay, del Centro Nacional de Recursos Genéticos. Si es para un tema de especies pecuarias, como las cabras, los guajolotes u otras cosas más, ahí con el maestro Arturo Enciso de la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría. O, por ejemplo, si es para el tema de recursos genéticos acuáticos, con el oceanógrafo Alejandro Gallardo del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Ok, perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por habernos brindado esta información, por acompañarnos en este capítulo y también muchísimas gracias a ustedes por haberse quedado a ver con nosotros qué son los recursos genéticos y cómo aplican en la agricultura y en la alimentación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para ver este y otros capítulos y pues como nos dijo el maestro anteriormente, cuando vayan a comprar productos siempre tengan en mente que la variedad que nos ofrece nuestro país, la variedad que nos ofrecen nuestras tierras, nuestros mares, es muy amplia y es delicioso. Entonces, no escatimen, no se vayan solo por lo bonito, denle mucha prioridad a lo que se produce aquí en México, porque todo ese trabajo es gracias a nuestros héroes de la alimentación. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.